Bien, vamos con las conjunciones subordinadas. Empezamos con als, que viene a significar muchas cosas, como vamos a ir viendo. Empezamos con las comparaciones. Bien, cuando decimos más alto que el otro, más, más bajo que, más, en fin, el que lo traducimos por als, ¿ok? Es el equivalente al inglés than, este de aquí, ¿ok? Bien, der Fernsehturm in München ist höher als die Frauenkirche. Bueno, la torre de televisión en Múnich es más alta porque Hock, bueno, cuando estudiamos los adjetivos, os acordaréis quizás que Hock tenía un cambio especial, perdía la fe, etcétera. Bien, este es el comparativo de superioridad. Solamente voy a dar un ejemplo porque hay tres de cada uno y es absurdo repetir. Para hacer comparaciones irreales. Esto, como sabéis y he dicho, lo utilizamos nosotros con el subjuntivo, ¿ok? Como si fuera, als wäre, ¿ok? Esto en cuanto al verbo ser. Si es otro verbo, pues adquirirá su forma respectiva. En estos verbos irregulares, por ejemplo, el verbo wissen, tiene su pasado wussten, si quieres, y entonces la forma condicional sería wüssten, para el caso específico de la persona a la que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Por tanto, entonces el verbo saber lo pondríamos en subjuntivo, como si supiera. Ok, tat so, es decir, bueno, tat es el imperfecto del verbo tun, T-U-N, que significa hacer. ¿Ok? Entonces, tat so quiere decir que él actuó como, als wüsste er nicht, como si no supiera nada. Tiempo. La partícula als ahí significa un hecho concreto que tuvo lugar una vez en el tiempo. ¿Ok? Als ich im Zug saß, es decir, cuando en el momento que me senté, digamos, en el tren, fiel mir ein, esto es el verbo reflexivo sich einfallen, es decir, que se me ocurrió, caí en la cuenta, que yo, mi, ¿verdad? En acusativo, por supuesto, mi pasaporte vergessen hatte, que yo había olvidado mi pasaporte. Aquí veis cómo está formando esta frase subordinada de relativo con el pronombre relativo das, que yo, mi pasaporte olvidado había. Aquí, como veis, el auxiliar al final y el participio penúltimo. El ben, en contraposición al als, que era una sola vez en un momento del tiempo, el ben se repite. O sea, son hechos que se repiten. Cuando mi mujer viaja, muss ich den Haushalt versorgen, es decir, tengo que ocuparme de la casa. Este als ob está muy relacionado con el que hemos visto antes de comparaciones irreales. De hecho, es lo mismo, pero tiene otra construcción sintáctica. Er tat so, als ob er nichts wüsste. Él actuó así como si él no supiera nada. Si os fijáis, en este caso, al ponerle esto, la frase subordinada cambia la sintaxis frente a una oración principal y entonces cumple su regla de poner el verbo al final, ¿ok? Y además aquí el sujeto va inmediatamente después de la partícula als ob. Sin embargo, aquí arriba, er tat so, als wüsste er nichts. ¿Ok? Entonces, inmediatamente después del als va el verbo y luego el sujeto.
¿ok? Son dos maneras de decir lo mismo. Quizás, ¿cuál sería más fácil? Hombre, probablemente quizás esta, porque no tenéis que estar memorizando que hay una excepción, una manera de construir una frase que luego al final no va a tener el verbo al final y tal. Si dices, bueno, venga, voy a utilizar las subordinadas y ya sé que voy a tener que poner el verbo al final, punto. Anstatt das es en lugar de. Anstatt dass uns half, en lugar de ayudarnos, él vio la televisión. Half es el imperfecto del verbo helfen. ¿Okay? Y la otra manera es, en lugar de incluir este pronombre relativo, que como veis entonces hace y fuerza a que el verbo vaya al final, tal como las oraciones subordinadas, otra manera de expresar lo mismo sería hacer una construcción de infinitivo. Anstatt uns zu helfen, en lugar de ayudarnos, ¿ok? Vio la televisión. La primera se podría traducir, en lugar de que nos ayudara, pues veía la televisión. Aunque la verdad que suena mucho mejor, esta verdad. Bevor es antes, ¿ok? Hat mich angerufen, bevor verreist ist. Él me ha llamado antes de salir de viaje, ¿ok? Bevor, antes. Bis es hasta. Du musst warten, debes esperar, bis du an der Reihe bist, hasta que sea tu turno, ¿ok? An der Reihe ist el turno. ¿Eh? An der Reihe warten, o sea, esperar el turno. Bien, el da lo podríamos traducir por dado que, y es fácil de acordarse, por el parecido. Dado que no había ninguna plaza para estudiar, tuvo que elegir otra carrera, digamos, ¿no? Da es keine Studienplätze mehr gab, ¿ok? Porque como sabéis, es geben o es gibt es hay, ¿ok? Entonces, como toda oración subordinada, el verbo va a ir al final ahí, da es keine Studienplätze mehr gab, musste ein anderes Fach studieren. Es decir, esto se podría formular de otra manera, digo porque esto podría ser una pregunta de examen. Entonces, tú, por ejemplo, puedes decir, musste ein anderes Fach studieren, weil, ¿veis? Ahora la transformo en una oración causal, una subordinada causal. Weil es keine Studienplätze mehr gab. ¿Ok? ¿Veis? O sea, pregunta típica de examen, pues suele ser eso. Forme usted, o sea, o exprese usted esta frase de otra manera, utilizando otras conjunciones o lo que sea, para que al final signifique lo mismo, ¿no? O sea, él tuvo que estudiar otra disciplina porque no había plazas para su carrera. O si no, como acabo de decir, ya que no había plazas, pues tuvo que estudiar esto. Bien.